Bueno, hoy vamos a aprender acerca de cómo vamos a desarrollar el protocolo de bioseguridad para la prevención de transmisión del COVID-19. Si bien es cierto, esto se hizo con base al cumplimiento de un requisito legal, esto no lo exime de que lo debamos hacer de la forma que sea más aterrizada a la organización. Es decir, la misma norma, la resolución 666, con la cual nos obligó en Colombia a adoptar el protocolo de bioseguridad, ella nos enmarca unas actividades que nosotros de hecho debemos establecer dentro del mismo protocolo, pero estas deben ser aterrizadas de acuerdo, vuelvo y repito, a la actividad económica y a los requisitos que nos pide ese estándar y si aplica o no aplica. Hay un nuevo cambio que se hizo a esta resolución que fue el 0223 de 2021 que se dio el 25 de febrero, por el cual se modifica la resolución 66 y se sustituyó su anexo técnico. En este orden también se sustituyó el tema de la toma de temperatura. No se sustituyó como tal, sino que ya no es necesario, de acuerdo a la norma, o sea, ya no es obligación de cumplimiento legal que debamos establecer esa medida. De todos modos, está en el criterio profesional de cada uno si lo elimina o no. Yo por lo menos en este protocolo, ya en mi control de cambios, lo ajusté en el que excluyo la toma de temperatura diaria de acuerdo a que me respaldo en el 223 de 2021. Aquí coloco quien lo diseñó, revisó y aprobó. Entonces ya es de cada organización, es la tabla de contenido. Les voy a dar como ejemplo uno que ella cree para hacerlo de la forma más amena que lo puedan desarrollar. Pues los objetivos inicialmente es orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia con el fin de disminuir los riesgos de transmisión del virus. El ámbito de aplicación se dirige a todos los colaboradores y partes interesadas de la empresa. Responsabilidades, esto es importantísimo porque se va a esclarecer quién se va a hacer cargo de qué en este caso. De acuerdo a la norma, el representante legal debe hacer cumplir el presente protocolo, los colaboradores deben cumplirlo, los colaboradores y partes interesadas, y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, su responsabilidad tan pequeñita que es implementar cada una de estas medidas aquí descritas. Se hace un abrebocas sobre las generalidades de la empresa. Se establece cuál es la vigencia, en este caso coloque que la vigencia se hace de acuerdo a la resolución 66 y en caso de que ésta sea derogada, entonces se hacen las anotaciones del caso en el control de cambios. Las definiciones, se establecen cada una de las definiciones que son pertinentes. Las medidas de bioseguridad, los colaboradores y partes interesadas, la norma esto no los establece, pero nos da como nos da una serie de medidas que nosotros podemos establecer, pero recuerden que esto debe ser aterrizada a cada empresa, perdón. En este caso, dentro de esta organización establecí que se debe hacer un lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, capacitaciones, limpieza y desinfección de áreas, calzados y herramientas. En cuanto a la toma de temperatura y la desinfección del calzado, de acuerdo a la norma que les acabé de mencionar que se modifica, dice que ya no es necesaria. Ya nos fue marcado unas pautas, que es el distanciamiento social, el tema del uso de los elementos de protección individual y bueno, eso como medida necesaria para la transmisión, lo mismo que el reporte del diagnóstico
de las condiciones de salud a la aplicación Corona App o a la aplicación de los administradores de riesgos laborales. De todos modos, esto se debe hacer respaldo con las mismas administradoras porque esto es un cumplimiento, un requisito legal. La actividad, en este caso, establecí lavado de herramientas antes y después de la labor. ¿Con qué frecuencia se hace? Se hace de forma diaria y el soporte que respalde esa actividad. En este caso se establece el lavado de manos, otra vez en los lotes del cultivo, antes y después del consumo de agua o consumo de alimentos, debe desinfectar sus manos. Las capacitaciones, de acuerdo al cronograma de capacitaciones, se debe establecer un cronograma. Se debe establecer un cronograma de capacitaciones. Recuerde que el cronograma debe aterrizarse al Plan General de Capacitaciones. Debe establecer las fechas en que se van a dictar las mismas. En este caso el tema es lavado de manos. La fecha se estableció fue el 14 de marzo de 2020. La evidencia, en caso de que puedas publicar la evidencia, el indicador de cumplimiento. Recuerden que lo que no se puede medir no lo podemos controlar, entonces no podemos decir que la capacitación fue 100% efectiva si la capacitación no se brindó a cada uno de los miembros, y tampoco recuerden que también la capacitación debe ser evaluada. También en este caso establecí en este protocolo que son 13 capacitaciones que se van a dictar en los temas de bioseguridad. Se coloca un listado de teléfonos en caso de presencia de alguna sintomatología COVID. Recuerden que también se debe establecer un plan de trabajo. Este plan de trabajo es indispensable porque es con lo que vas a trabajar todo este cronograma, y además de eso también un presupuesto. Ese presupuesto también porque es con lo que tú vas a desarrollar esas actividades en el transcurso del periodo. Lo puedes hacer a un año, que es lo más loable porque tu plan de trabajo en temas de seguridad y salud es anual, lo puedes llevar y aterrizar hasta allá. En el tema de los flujogramas, manipulación de insumos de productos, eso de acuerdo a cada organización. La 666 te dice que debes establecer un protocolo de manipulación de insumos y productos. Tú podrías establecer el que creas más conveniente. En este caso yo lo hice de forma de flujograma porque nos da un paso a paso. El manejo de residuos también, el protocolo nos pide un protocolo de manejo de residuos. Trabajo remoto, entonces en este caso, aquí se ve que se pide la toma de temperatura en caso de remoto, pero ya nos eximimos de esa responsabilidad. Sin embargo, en las aplicaciones de Corona App y en la aplicación de administrador de riesgos laborales nos piden en el diagnóstico esa temperatura. Vamos a ver si ajustan o hacen cambios en esos diagnósticos. El trabajo de forma presencial, ¿cómo se debe hacer? También lo puedes hacer en forma de flujogramas. Alternativas de organización laboral. Ya tú estableces tus medidas operativas, administrativas, con el fin de prevenir el contagio. Los tiempos de alimentación, cómo vas a limitar tú para que se haga se evite el contagio en la medida de lo posible. Eso sí, si los trabajadores pues trabajan las 8 horas y
almuerzan necesariamente dentro de la organización. ¿Cómo vas a hacer la interacción con terceros, es decir, con proveedores, clientes y partes interesadas? ¿Cómo vas a establecer cómo van a llegar ellos a la empresa? ¿Cómo vas tú a evitar ese contagio posible dentro de personal externo que viene a la organización? Hay empresas que es inevitable pues que las partes interesadas no ingresen porque o es su deber o es su core de negocio, o en este caso necesitas al proveedor para algo. Entonces, por medio de un flujograma tú estableces que ellos van a llenar su diagnóstico, van a llevar su temperatura, etcétera. También les vas a hacer la socialización, vas a estar en contacto con ellos, vas a verificar que tenga el uso de elementos de protección individual, así sea de forma aleatoria. Las medidas de coordinación con la administradora de riesgos laborales, en este caso el diagnóstico de las condiciones de salud, y si ellos solicitan algo más, pues estar súper atentos y poderles suministrar, y pues que ellos también nos puedan ayudar, orientar de alguna forma con estos protocolos. Recuerden que el protocolo de bioseguridad junto con sus factores de riesgo deben ir a la matriz de riesgos, y la matriz también se ajusta a la matriz de elementos de protección individual. Casi todos los protocolos en prevención de riesgos son ajustados por este nuevo riesgo que se nos avecinó, y pues que lo tenemos y no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener. Dentro del cronograma de capacitaciones que les mencioné anteriormente, ahí aparece que debe socializarle al colaborador las recomendaciones en la vivienda. Bueno, aquí ya tienes un esquema de cómo vas a hacer tú esa socialización de las recomendaciones. Lo vas a establecer en el protocolo, pero de igual manera vas a socializarle a ellos. Eso es al regresar. Si vas a tener un perfil sociodemográfico si conviven con personas que son de alto riesgo, si conviven con personas mayores de 60 años, con personas con diabetes. Entonces hay que tener especial cuidado con este tipo de personas, ya que esto es un virus social y depende de todos cuidarnos a todos. En caso de que se haya un colaborador diagnosticado positivo para COVID, que este es el manejo de situaciones de riesgo, ese también depende de tu organización. En este caso, el colaborador llama al coordinador SCT y evidencia la prueba diagnóstica positiva por su EPS. El colaborador enfermo suspenderá sus actividades laborales, permanecerá aislado en su domicilio, se le dará aviso a la ARL y se le dará seguimiento con dicha entidad. Aunque las administradoras de riesgos laborales no hay que reportarle esto como una enfermedad laboral, sí hay asesores que te piden que tú por lo general estés socializándoles a ellos, les estés comentando si se han presentado casos, qué medidas se han tomado. Y bueno, eso, entre más aterrizados hagamos este protocolo, va a ser mucho más fácil de manejar. Entonces, en nuestro plan de capacitaciones, llevamos estas capacitaciones pues con las fechas, llevamos también el listado de teléfonos para poderlo suministrar a nuestros colaboradores y el plan de trabajo y presupuesto, que es fundamental. Bueno, muchas gracias por todo y espero que esta información les haya sido de ayuda.